Amanece es el primer largometraje de Juan Francisco Viruega. Aura Garrido, Iria del Río e Isabel Ampudia dan vida a tres mujeres llenas de luz, Alba, Candela y Aurora, dos hermanas y una madre que representan una constelación familiar de relaciones complejas donde las emociones y los sentimientos no se envuelven a lo largo de la película. Acompáñame a conocer a algunos de los miembros del equipo de esta emotiva historia. ¿Qué te hizo contar esta historia? ¿Qué hizo que esta historia fuera la primera que decidieras hacer en un largometraje? Bueno, porque también era una historia y una temática que yo venía trabajando en todos mis cortos, que son las relaciones entre padres e hijos, el regreso al hogar, el desarraigo, ¿no? Cuando de repente nosotros tenemos que romper precisamente con la familia para empezar a buscarnos nosotros mismos, para buscar nuestra propia identidad, nuestra propia personalidad, y en esa búsqueda pues muchas veces nos perdemos, ¿no? Entonces, ante la inminencia de la pérdida y de la muerte de la madre, pues estas dos hijas sienten la necesidad de volver a reencontrarse con la madre, porque saben que si no, no van a poder resolver cosas que tienen que ver con ellas mismas, ¿no? Ese viaje que se muestra en la película, ¿cómo lo vivieron los protagonistas? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, pues fue un viajazo. Fue un viajazo, pero me ayudó de la propia elección del casting. Hablar de las relaciones intrafamiliares no es fácil. Porque tú no puedes verbalizar, no puedes poner en palabras algo que se construye a lo largo de tantísimos años. Y en ese sentido hay una estilización, destilación de los diálogos, pero yo sabía que lo que había que contar sobre todo a través de las miradas, a través de sonrisas, silencios, respiraciones. Hay mucho sonido orgánico dentro de la película, en comunión con el sonido de los paisajes. Hay casi una banda sonora construida con estas dos capas, ¿no? Y yo quería sobre todo que todo se transmitiera a través del tono interpretativo, de este control del tempo cinematográfico que tienen Aura, Iria e Isabel, ¿no? Que creo que están las tres maravillosas en la película. Sobre todo la parte esta visual y la elección Sí. de la luz y la potencia que tiene, porque Pues, también los nombres, claro. todo esto. Pues mira, el paisaje efectivamente es el cuarto protagonista, el cuarto personaje de la peli, y no quería que fuera un telón de fondo, algo bonito. Quería que fuera un elemento iconográfico, visual, metafórico, poético, vinculado a cada uno de los tres personajes. Entonces el personaje de Aura, que tiene un bloqueo emocional tremendo como consecuencia de las carencias afectivas de la infancia, tiene un camino muy largo que recorrer y tiene el desierto como paisaje vinculado a ella. El personaje de Iria, que es un poco el personaje de la cuidadora, la que se ha quedado en el hogar familiar cuidando de la madre, tiene el mar, es una fuerza de la naturaleza y ella no podía vivir en otro espacio que no fuera ese mar, ¿no? Y luego el personaje de la madre tiene las balsas de sal, ¿no? La sal es un elemento metafórico, como algo que se está carcomiendo, que está desgastando su propio organismo, ¿no? A través de la enfermedad. Entonces, bueno, yo quería trabajar estos tres paisajes que están en mi tierra natal, en Almería, cuya luz conozco mucho. De hecho, cuando escribo, me ha pasado tanto con los cortos como con la película. Cuando he ido escribiendo el guión, he ido ensayando y reescribiendo las secuencias totalmente a medida que he ido encontrando un paisaje que contaba o que de alguna forma enriquecía la narración. No lo visual, la narración. Que de alguna forma mostraba de forma externa el conflicto, el momento emocional de los personajes. Y luego, en cuanto a los nombres de los personajes, hay una frase muy bonita que le dice la madre al final, en esa cámara oscura, en esa cámara fotográfica, que es: yo puse estos nombres para que tuvierais vuestra propia luz, para que no tuvierais que buscarla fuera, para que sabéis que tenéis vuestra propia fuerza, vuestra propia energía como mujeres, y que no tenéis que estar buscando ese amor propio fuera de vosotras mismas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que es justo lo que ellas llevan haciendo todos estos años, depositar ese amor en parejas erróneas, y la madre les dice: tenéis vuestra propia fuerza dentro, y además cada día comienza una nueva oportunidad para empezar de nuevo, ¿no? Con cada amanecer. Entonces, dentro de toda esta historia, que efectivamente tú, como bien dices, es muy luminosa en los dos primeros actos, porque está rodada en localizaciones naturales, en exterior, además rodados en amanecer y atardeceres. Sin embargo, el último acto transcurre en un espacio cerrado, oscuro, que es esa cámara fotográfica, ¿no? Sin embargo, a nivel narrativo es el momento más luminoso de los personajes, porque es cuando los tres se encuentran, se abrazan, se sonríen y se perdonan de alguna forma. Entonces, a mí me gustaba mucho como este equilibrio, ¿no? Es decir, es muy luminosa físicamente al comienzo y muy oscura al final, pero a nivel narrativo comienza siendo muy oscura porque te presenta el conflicto que tienen los personajes al principio. Hay mucha angustia, mucho desarraigo, mucha desazón, sobre todo a través del personaje de Alba, y al final, sin embargo, hay como respiramos,
Es que además justo es una película que yo creo que es mucho de miradas, de gestos, pero poco de decir, no dice mucho, pero lo dice todo. No sé cómo decirlo, por eso creo que es muy importante que se vea en la gran pantalla. Sí. Sí, de hecho, yo los últimos 10 minutos de la película, los de la cámara oscura, yo los concebí para que esa cámara oscura fuera una prolongación de la sala cinematográfica. Entonces, ¿qué pasa? Que tú la ves en tu casa, en una pantalla de ordenador, con los auriculares y tal, y realmente no te metes en esa cámara oscura. Es decir, no puedes abstraerte de todo lo que... Pero eso en una pantalla, en una sala de cine sí ocurre. En una sala de cine pones el móvil en modo avión, te olvidas del mundo que dejas fuera y te metes en una sala oscura. Entonces yo quería que el espectador compartiera ese momento de reencuentro que tienen las dos con la madre en una sala de cine. ¿Qué te sedujo de Amanece? ¿Qué te llamó la atención del guión? ¿Por qué decidiste embarcarte en este proyecto? Por muchas cosas, ¿no? Que siempre son muchas cosas, pero lo principal, que el guión me gustó mucho y que me apetecía mucho hacer una película tan personal y tan poética, ¿no? Este tipo de película un poco que transcurren los silencios también, que transcurren los paisajes, que funcionan otro tempo, y tan personal, ¿no? Como con una identidad tan propia del director. Y me apetecía mucho hacer una película así y adentrarme en el universo de Juanfran. ¿Qué adjetivos o cómo calificarías trabajar con él? Creo que tiene un universo muy especial y muy propio. Creo que es como lo principal que hay que señalar de él, ¿no? Que hace algo que es muy de él. Creo que tiene la capacidad de hablar de una forma muy poética y muy bella de cosas muy universales y que nos atraviesan a todos, ¿no? Y creo que esto nos pasaba a todos rodando la película, que esta película nos atravesaba mucho y fue como un viaje emocional para todos. Y creo que tiene que ver con eso, con la capacidad que tiene de hablar de cosas muy complejas y muy profundas y muy cercanas desde una poesía y un simbolismo. Y al final eso hace que conecten con otro lugar. También hay algo muy particular en esta película, que es que se rodó en 2 momentos. La primera parte de la película está como dividida en 3. La primera parte se rodó en otoño, pasó medio año, y la segunda parte se rodó en primavera, la segunda y la tercera. Que esto no todos lo hemos vivido porque prácticamente todos los actores han estado solamente en una parte o en otra, pero bueno, que era muy interesante también porque la vida te ocurre entre medias, ¿no? Y de repente es como volver a retomar un proyecto con continuidad, pero tú ya eres otra y ya te han pasado otras cosas y entonces hay un viaje físico y un viaje emocional mucho más fuerte, ¿no? En esta peli, por eso. Justo, claro, nosotros te habíamos visto en otros registros, como bueno, pues el Ministerio del Tiempo, un asunto privado, El Inocente, y ahora llegas a este registro. ¿Qué te gusta más o qué prefieres como actriz? ¿Y es que prefieres algo? Pues la verdad es que a mí me siento muy afortunada de poder probarlo todo, ¿no? El FOMO es algo con lo que me identifico fuertemente. No, pero me gusta cambiar, me gusta explorar diferentes cosas, me gusta tener la oportunidad de, ¿no? Y creo que es un privilegio y una suerte de poder hacer diferentes tipos de personajes, de tonos, de películas, de medios, de todo. ¿Cómo ha sido esa construcción de tu personaje, ese camino, esa aventura que tuviste que seguir con Aurora? A ver, una vez lo comenté y casi. A mí me gusta demasiado quizá explorar los límites del personaje, porque si sé los límites ahí ya no me salgo. Entonces en los ensayos explorar el límite. Claro, eso implica jugar siempre con el fracaso, porque exploras un límite y pues ahí no, hasta ahí no. Entonces, bueno, cerré todas las puertas y me quedó una. Y él me ayudó mucho, bueno, todo esto de la mano de él, buscando construir la relación con mis hijas, ¿no? Y fue muy fácil porque ya al final del primer día yo seguía explorando los límites y buscando el fracaso. Y Juan me dice, tenemos muy poco tiempo, me manda una foto muy graciosa de Coniria y dice, esto es la película. Y era una cosa bellísima, que nos había hecho en el ensayo, intimista, bellísima, de silencios, de miradas. Evidentemente yo ya lo había comprendido al leer el guión, pero al mandarme eso dije, vale, yo ya entiendo ahora el tono. Okay. Al buscar el límite, encontrar el fracaso, bien, ya me quedaba solo una puerta, encontré el tono con la foto que él me mandó, entonces para mí eso fue
ya está. O sea, solo nos falta ir y rodar, ¿no? ¿Qué te cautivó de Amanece? Del guión. Sí. De cuando te lo presentaron. Bueno, que lo hacía una persona a la que quiero mucho, que es Juanfran, y las inmensas posibilidades que habría el guión de explorar, de trabajar, de coger un tono, de coger un tempo y de ponerte en manos de un director que, a mi modo de ver, personal y maravilloso, con unas compañeras súper talentosas, vamos, que te lo dan todo. ¿Qué diferencia o qué prefieres? ¿Este tipo de película, así no tienes que decirme, no sé si es más con la mirada, más con los gestos, o una película más comercial, más al uso? A mí me gusta, me gusta la interpretación, o sea, soy actriz, claro, y me gusta todo. Disfruto muchísimo poniéndome unas gafas negras siendo por ahí como una leona, ¿no? En otro tono de película. Sin embargo, esto como es ahondar, pues siempre es muy gustoso ahondar e imaginar para llegar a aquí, ¿no? Es como el tiempo. Es como que te abrazas más al tiempo en este tipo de películas donde todo es más calmado. Okay. Pero como actriz me gusta todo, claro. ¿Qué adjetivos describirías con los que describirías trabajar con él? ¿Cuáles serían esos adjetivos o cómo describirías de forma breve? Yo conozco a Juanfran desde hace como 12 años, una cosa así. Y ya entonces, porque trabajé con él en un corto, esbozaba claramente su forma de ser, ¿no? Y ahí coincidimos los dos. O sea, yo creo que él aúna muy bien fondo y forma a la hora de escribir y de poner en pie sus proyectos, ¿no? Yo creo que eso lo hace muy bien, ¿no? Y sobre todo, y coincidimos también en que él es disciplinado, muy disciplinado y muy poético. O sea, tiene una visión que le gusta poner en el cine, luego es súper gracioso cuando habla de la vida y está muy instalado en el mundo, ¿no? O sea, no es que vaya por ahí volando, pero es que es muy disciplinado y tiene un mundo personal y narrativo muy, muy grande.